La irrigación del sistema nervioso central es muy importante para el adecuado funcionamiento del sistema nervioso. Debemos recordar que el sistema nervioso central pesa el 2% del peso total corporal, pero recibe el 15% del gasto cardíaco y consume entre el 20 y 25% de todo el oxígeno consumido por el organismo. El flujo sanguíneo y el metabolismo son mayores en la sustancia gris que en la sustancia blanca. El flujo sanguíneo cerebral se halla estrechamente relacionado con los cambios metabólicos del encéfalo, incrementándose selectivamente en aquellas áreas activadas por áreas orgánicas o mentales, como se puede observar en la tomografía de emisión de positrones. Y tenemos que señalar entonces que las dos grandes arterias que llevan la sangre al interior del cráneo, al encéfalo, son la arteria carótida interna, que la estoy marcando aquí con esta flecha, la cual tiene varios segmentos, un segmento cervical marcado con esta flecha, un segmento intrapetroso, un segmento intracavernoso y por último un segmento cerebral. La otra arteria es la arteria vertebral, la cual, como ustedes ven, en el lado derecho es rama de la subclavia, que se introduce por la base de los forámenes labrados en los procesos transversos a las vértebras cervicales y asciende hasta penetrar por el foramen magno y unirse con la arteria del otro lado para formar la arteria basilar. Por lo tanto, la arteria basilar con las ramas de la carótida interna van a formar en la base del encéfalo el círculo arterial cerebral. Aquí les muestro un esquema del circuito arterial cerebral, donde uno de sus componentes, como decía adelante, es la arteria basilar, que se forma entonces por la unión de las dos arterias vertebrales que penetran por el foramen magno. Esta arteria basilar se divide entonces en la arteria cerebral posterior de ambos lados, derecha e izquierda. El otro componente es la arteria carótida interna. La arteria carótida interna, que nos da origen a la arteria cerebral anterior, que nos da origen a la arteria cerebral media y que nos da origen a la arteria comunicante posterior, que se une entonces, como ustedes ven, con la cerebral posterior. De este circuito, donde además se incorpora la comunicante anterior que une las dos arterias cerebrales anteriores, se desprende tanto la irrigación cortical o superficial del cerebro como la irrigación profunda. Es importante comparar lo que se ve en un esquema, como lo vimos recién, con lo que se ve en una fotografía tomada directamente de la disección de un cadáver. Por ejemplo, aquí yo estoy mostrando con el número 7 las arterias vertebrales que se van a unir acá y forman la arteria basilar. Arteria basilar entonces que se va a dar ramas colaterales, entre las cuales está con el número 8 las arterias cerebelosas superiores, y acá con el número 4 la arteria cerebral posterior. Fíjense la diferencia de calibre, este número 4 del lado izquierdo con el lado derecho, donde nosotros vamos a observar prácticamente una anomalía. Es importante también observar acá con el número 1 la arteria carótida interna, con el número 3 la arteria cerebral media, con el número 2 la arteria cerebral anterior, y acá se ve la comunicante anterior. Y aquí ustedes observan cómo se desprenden la arteria con el número 5, la arteria comunicante posterior, que también pasa a ser una rama colateral de la arteria cerebral media. Es importante entonces tener en cuenta estas variaciones vasculares que vamos a encontrar, como también las variaciones que van a sufrir el calibre de los vasos con la edad de la persona. Les quiero mostrar acá un modelo tridimensional de las arterias cerebrales obtenido
con una represión en acrílico en las arterias y posterior corrosión con un ácido, de tal manera que ustedes tienen entonces una visión espacial de cómo ellas se disponen. Por ejemplo, con el número 1 tenemos la arteria cerebral media, con el número 2 tenemos la arteria cerebral anterior en su porción precomunicante, la número 3 corresponde a la cerebral anterior en su porción postcomunicante, y el número 4 es precisamente la arteria comunicante anterior. Con el número 5 la arteria comunicante posterior, con el número 6 la arteria cerebral posterior bastante voluminosa, con el número 7 la arteria coroidia anterior, que es una rama que va a los ventrículos laterales para formar entonces parte de los plexos coroideos. Con el número 8 la arteria recurrente de Hefner, llamada también arteria estriada medial. Con el número 9 una arteria lentículo estriada que va hacia los núcleos de la base. Con el número 10 la arteria cerebelosa superior, y con el número 11 la arteria fronto-basal lateral. Voy a mostrar ahora la arteria cerebral anterior en este esquema, que se origina de la carótida interna lateral al quiasma óptico. Y aquí la voy a mostrar todo su recorrido. Ahí la ven ustedes. Este es el segmento precomunicante, ahí está la comunicante anterior, y este es el segmento postcomunicante. Si nosotros miramos entonces en forma general cómo se distribuye, vean ustedes que en color rojo es el territorio de distribución de la arteria cerebral anterior. Esto es lo que está ocupando, o el área que está irrigando de la cara superolateral del hemisferio cerebral. Y ustedes ven que la mayor parte de su territorio de irrigación está aquí a nivel de la cara medial del hemisferio. Y acá vamos a observar el segmento postcomunicante de nuestra arteria, donde vamos a ver algunas ramitas a manera de ejemplo. Con el número 2 estamos observando la arteria órbito frontal medial. Con el número 3 esta arteria que es bastante fácil de identificar, la arteria pericallosa, y las arterias frontales anterior, media y posterior con los números 4, 5 y 6. Entonces este es el territorio de irrigación de la arteria cerebral anterior. Bien, como les decía adelante, es importante que ustedes siempre tengan presente el cadáver, la disección como elemento de referencia para poder ubicarse bien en cuanto a este tema que no es fácil, que es irrigación. Y quiero mostrar acá entonces lo que se ve en un cadáver, la cara medial. Por ejemplo, con el número 3 vean ustedes que es el segmento precomunicante de la arteria cerebral anterior. Con el número 5 es el segmento postcomunicante de la arteria cerebral anterior. Con el número 8, vean ustedes, la arteria calloso marginal, y con el número 9 la arteria pericallosa. Y hay una serie de otros ramitos que se encuentran recubiertos por aracnoides y pía madre, es decir, por leptomeninge. Esto es simplemente para que ustedes tengan una visión real del calibre de estos vasos en una persona adulta. Bien, quiero mostrar ahora un esquema de la arteria cerebral media, la cual aparece aparentemente como una continuación directa de la carótida interna para irrigar la cara superolateral del hemisferio, color amarillo. En su trayecto se divide en 3 porciones: una porción efenoidal paralela al ala menor del efenoide, donde van a aparecer la mayoría de ramas colaterales para los núcleos basales; una porción insular, aquí la estoy mostrando,
que es en su recorrido sobre la ínsula, y una porción terminal o cortical, ¿cierto? Que entonces recorre todo esto que queda del fondo de la fisura lateral, para terminar con dos tipos de distribución que podemos observar en abanico, que es el 10%, y tipo bifurcado, como se está viendo principalmente en esta preparación, dando ramos entonces descendentes hacia el lóbulo temporal, hacia el lóbulo occipital, y ascendentes hacia el lóbulo parietal. Por lo tanto, una lesión de esta arteria evidentemente va a relacionarse con el lóbulo frontal, principalmente con el área de Broca, si es en el caso del hemisferio izquierdo, produciéndose una fascia, como también con el giro precentral, que tiene que ver con la motricidad, y el giro postcentral, que tiene que ver con el área somestésica general. Vamos a ver ahora la arteria cerebral posterior, la cual se origina de la bifurcación de la arteria basilar. Esta arteria basilar posterior la estamos viendo aquí en este esquema, y tiene tres porciones. Una porción que marca la primera flecha, que es la porción precomunicante. Aquí ustedes ven la arteria comunicante posterior que viene desde la carótida interna. Ustedes observan aquí la porción precomunicante, la cual va a dar ramas perforantes que entran por el espacio perforado posterior para irrigar el tálamo, el hipotálamo y el globo pálido. Y acá, esta zona de acá, tenemos la arteria poscomunicante, la parte poscomunicante que da ramas para el tálamo, los plexos coroides y los pedúnculos cerebrales. Y por último, ustedes ven cómo se distribuye por los lóbulos temporales, fundamentalmente el lóbulo occipital, que son las ramas terminales o corticales, de donde emergen las ramas terminales reales, que son las arterias occipitales laterales y occipitales mediales. Aquí ven ustedes también otra imagen, cómo se distribuye, donde se ven las arterias occipitales laterales y mediales. Y no olvidar estos esquemitas de colores que son siempre muy didácticos, donde nosotros estamos viendo aquí todo el territorio de irrigación de la arteria cerebral posterior en color verde. Ustedes ven la mayor parte del lóbulo temporal y del lóbulo occipital. Nuevamente, lo que se ve en los esquemas con las disecciones que hemos hecho en nuestro laboratorio de neuroanatomía, en la unidad de anatomía de la Universidad de la Frontera. Por ejemplo, quiero que vean de nuevo con el número 1, la arteria carótida interna. Con el número 3, la arteria comunicante posterior, ¿cierto? Comunicante posterior que forma parte de este circuito arterial. Con la número 12, la arteria cerebral posterior que acabamos de ver. Vean la dirección, vean el calibre de esta arteria. Y también nos aparece al lado de esta arteria, con el número 13, la arteria coroidea posteromedial, y con el 14, la arteria coroidea posterolateral, que vamos a ver más adelante cuando nos refiramos entonces a las arterias que van a la parte profunda del cerebro. Es conveniente también recordar con el número 10, la arteria cerebral media. Vean ustedes nuestra arteria cerebral media, que también es rama colateral de nuestra carótida interna. ¿Ya? No hay que perder de vista esta visión de conjunto. Y con el número 5, que se está curvando y va hacia adelante, ¿cierto? Nuestra arteria cerebral anterior en su porción precomunicante. Por lo tanto, siempre, repito, es bueno establecer la correlación entre los esquemas de los textos con la realidad que nosotros vemos en nuestras disecciones. Nos corresponde ahora
ver el sistema ventricular o coroidio, es decir, constituido por aquellas arterias destinadas a irrigar las telas coroideas de los ventrículos laterales y medios, arterias profundas, de las cuales vamos a destacar. Esta que estoy mostrando en primer lugar es la arteria coroidea anterior, que es la mayor y la más importante. Proviene de la carótida interna y, como ustedes ven, va hacia el cuerno temporal a formar parte o a constituir los plexos coroideos del cuerno temporal. Después tenemos la arteria coroidea posteromedial, que la estoy mostrando acá, que se origina de la cerebral posterior y que además va a dar ramitas para el tercer ventrículo. Y esta otra, que está acá, es la arteria coroidea posterolateral, que también se está originando de la cerebral posterior y se dirige a la porción central de los ventrículos laterales, esta que está acá. Bueno, aparte de estas arterias profundas que van a formar parte de los plexos coroideos, también de este circuito arterial cerebral hay otras arterias que forman, de acuerdo a la nomenclatura dada por algunos autores, un sistema central. Son arterias, como ustedes están viendo acá, de muy pequeño calibre, que se desprenden de todos estos grandes troncos y van destinadas a los núcleos basales, al diencéfalo y a la cápsula interna. Como ustedes ven, son muy variables, rectilíneas, ascendentes, no se anastomosan y penetran precisamente por las sustancias perforadas, tanto anterior como posterior. Como punto de referencia aquí tenemos la comunicante anterior, aquí tenemos la cerebral anterior, aquí tenemos el quiasma óptico y aquí tenemos los tractos ópticos. Ustedes ven aquí, si miran con detención, cómo estos pequeños vasitos se van dirigiendo, ¿cierto?, hacia la zona de los espacios perforados. Y si lo ven en el esquema acá, nosotros vamos a ver cómo estas arterias rectilíneas penetran hacia el interior, a la zona del tálamo, por ejemplo, en núcleos basales. Podemos clasificarlas. Podemos decir, por ejemplo, que hay un grupo anterior que proviene de la cerebral anterior, de la comunicante anterior y de la cerebral media, y que pasan por el espacio perforado anterior. A este grupo pertenecen la arteria recurrente de Hebner, que irriga el ramo anterior de la cápsula interna, la cabeza del núcleo caudado y el globo pálido. También hay un grupo medio que se origina de la comunicante posterior y coroidea anterior, que son las arterias tálamo-estriadas anterolaterales. Podemos deducir cuáles son las anterolaterales. Y un grupo posterior que proviene de la cerebral posterior, que estoy mostrando acá, que se dirigen hacia la región del espacio perforado posterior y que corresponden entonces a las arterias que irriga la parte más posterior del tálamo, a la zona, por ejemplo, del pulvinar. Nos queda ahora ver entonces la irrigación del tronco encefálico y del cerebelo. Y estos vasos se van a originar principalmente de las arterias vertebrales, la arteria basilar y las arterias cerebrales posteriores. Y las vamos a clasificar de acuerdo a su longitud, de acuerdo al territorio de irrigación al cual van destinadas. En arterias paramedianas, que se originan de las arterias vertebrales, aquí, de la arteria basilar y también de las cerebrales posteriores, las cuales se van a distribuir en un área cercana a la línea media. En segundo lugar, vamos a ver algunas un poquito más largas, por ejemplo, que la que estoy mostrando acá, que vamos a llamar arterias circunferenciales cortas, que contornean el tronco encefálico,
antes de penetrar a la profundidad. Y arterias circunferenciales largas, que en el fondo son aquellas que representan a las arterias cerebelosas, arteria cerebelosa superior, arteria cerebelosa anteroinferior y arteria cerebelosa posteroinferior. Es decir, arterias de diferente longitud que abarcan también territorios cada vez más amplios. Bueno, vamos a observar ahora disecciones que tengo en dos fotografías, una superior y una inferior, del tronco encefálico con nervios craneanos, origen aparente de algunos de ellos, más la arteria basilar y sus colaterales. Bien, como puntos de referencia vamos a ubicar primero en la fotografía de abajo principalmente algunos nervios. Con el número 10 tenemos el nervio, el origen aparente, el nervio trigémino, que aparece precisamente en la unión del puente con el pedúnculo cerebeloso medio. Con el número 11 nos aparece ramitos, filamentos radiculares del nervio hipogloso, ¿cierto? Con el número 12 vemos el nervio abducente, el sexto par, y con el 13 vemos el nervio vago, décimo par. Y también agregaremos un punto de referencia importante con el número 14, el flóculo, este lobulillo del cerebelo que pertenece al arquicerebelo. Y ustedes observan, ahora vamos a mirar la parte vascular en las dos fotografías, superior e inferior, de cómo se está formando entonces la arteria basilar. Ustedes observan con el número 7 en ambas fotografías, ¿cierto?, la arteria vertebral de un lado izquierdo, como se está uniendo con el lado derecho, para dar origen entonces a esta arteria basilar que se ubica principalmente sobre este surco que está en la cara ventral del puente. Vamos a agregar a esto la visualización con el número 2 de la arteria cerebral posterior, con el número 3 de la arteria cerebelosa superior, con el número 4 ya una arteria de menor calibre que corresponde a arteria circunferencial corta, que podemos decir que es una arteria potina, con el número 5 una rama colateral interesante también que se dirige al meato acústico interno, que es la arteria laberíntica, con el número 6 la arteria cerebelosa anteroinferior, y de esta manera entonces podemos también tener una visión que nos va a permitir visualizar también cómo de estos ramos están haciendo la arteria espinal anterior con el número 8. Vean ustedes cómo de las dos arterias vertebrales salen ramitos, salen dos tronquitos que van a formar la arteria espinal anterior, que va a irrigar la médula espinal descendiendo por la fisura mediana ventral. Vamos a terminar este análisis de la irrigación del sistema nervioso central viendo la irrigación de la médula espinal. La médula espinal, si ustedes observan, tiene dos grandes arterias. Una, la arteria espinal anterior, ¿cierto?, que la recorre en toda su longitud y que en su recorrido va recibiendo refuerzos desde las arterias segmentarias, como las arterias lumbares, intercostales, sacras. Y también vamos a observar la presencia de dos arterias espinales posteriores, que la recorren también en toda su longitud. En primer lugar, la arteria espinal anterior
se origina generalmente de las arterias vertebrales, cuando éstas se dirigen hacia el foramen magno para formar la arteria basilar. Y de ahí entonces se ubica en la fisura mediana ventral de la médula, en esta fisura profunda, cubierta entonces por las meninges blandas, y la recorre en toda su longitud para terminar entonces originando pequeñas ramas que irrigan la caudequina o raíces lumbosacras. Y después tenemos las dos espinales posteriores, que también se originan de la misma zona y la recorren longitudinalmente por fuera de la línea media. ¿Sí? Como ustedes ven, no van pegadas a la línea media, sino más bien en una ubicación mucho más lateral, y al llegar entonces al término de la médula, a nivel del cono medular, ya comienzan a dar estas ramitas colaterales para las raíces de la caudequina. Bueno, es importante recordar, y quiero reforzar este tema, cómo estas arterias que podemos llamar segmentarias se introducen por los forámenes intervertebrales junto con las raíces ventrales y dorsales de los nervios espinales para ir a reforzar entonces el caudal, el grosor, por ejemplo, de la arteria espinal anterior. Una de estas que llama mucho la atención es la arteria radicular magna de Adamkiewicz, que se llama también la arteria del cono medular, la arteria del cono medular, porque como se viene agotando la arteria espinal anterior por todos los colaterales que van llegando hacia el interior de la médula espinal, esta refuerza, y como ustedes ven, esta proviene de las arterias lumbares. Es una arteria que evidentemente tienen que tener muy en cuenta los neurocirujanos cuando realizan cirugía de esta zona, porque su sección puede producir entonces serios problemas motrices en las extremidades inferiores. Ahora, si miramos al microscopio por diafanización, cómo se comportan estas arterias que acompañan a las raíces de los nervios espinales, es sumamente importante ver cómo forman plexo. Por ejemplo, a la altura del ganglio espinal hay un plexo bastante importante que rodea las neuronas de esta zona. Y así sucesivamente, que podemos hacer una descripción que puede quedar para otra oportunidad.